Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de cuarto de ESO el tema estructura de la materia, y en particular el enlace covalente. Recordemos que el enlace se establece cuando los átomos quieren conseguir configuración de gas noble. En el caso del enlace covalente, ese objetivo se va a conseguir compartiendo electrones. Se van a unir dos elementos muy electronegativos, dos elementos de la región derecha de la tabla periódica que tienden a ganar electrones. Ninguno de ellos quiere perderlos. Por tanto, la única alternativa que les queda es compartir los electrones. Nos vamos a encontrar dos tipos de enlace covalente. Por una parte tenemos un tipo de enlace que va a formar unidades discretas con un número limitado concreto de átomos. Se trata del enlace covalente molecular. El número de átomos que se forma en cada unidad es definido, se va a formar una molécula. En el caso del agua, por ejemplo, la unión se establece con 3 átomos, uno de oxígeno y 2 de hidrógeno. En el caso del metano, estamos ante 5 átomos, siempre unidades de 5 átomos. Si la molécula es un poco más compleja, por ejemplo en el caso del benceno, se unirán 12 átomos, 6 de carbono y 6 de hidrógeno, pero siempre se unirán estos 12 átomos. Por otra parte, tenemos lo que llamaremos el enlace covalente atómico. En este caso, se forma una red, y en esta estructura, la red tiene su límite en el número de átomos disponibles para formar la estructura. Es el caso, por ejemplo, del cuarzo SiO2. Observa que aquí tienes una fracción de la red que continuaría con la misma pauta en las 3 dimensiones del espacio. Vamos a centrar nuestra atención en el enlace covalente molecular. Vamos a ver cómo representar el enlace covalente molecular. Para ello utilizaremos lo que denominaremos las estructuras de Lewis. Son representaciones de una molécula en la que visualizaremos exclusivamente los pares de la capa de valencia, solo los de la capa de valencia. En química no nos interesan las capas interiores, nos interesa la última capa. Entre los átomos que se unen, vamos a representar los pares que se comparten. Si dos átomos comparten un par electrónico, ese par electrónico debe estar accesible a ambos. Por tanto, los pintamos en una región que sea accesible a los dos, entre los dos átomos. Y alrededor de estos representaremos los pares de la capa de valencia que no participan en el enlace. Es importante tener en cuenta que solo representamos los pares de la capa de valencia, es decir, los pares de la última capa. Los pares electrónicos podemos representarlo mediante parejas de puntos o mediante un guión. En ambos casos representaremos dos electrones, tanto si lo hacemos con dos puntitos, representando un electrón cada uno de ellos, como cuando lo hacemos mediante un guión que representará un par. Veamos un ejemplo para comprender lo indicado. Estudiaremos el enlace covalente sencillo, es decir, un enlace covalente en el que solo se comparte un par electrónico, en particular en la molécula de cloro. Iremos en busca de las configuraciones electrónicas de los átomos involucrados, en este caso de los dos cloros. Y vemos representado en distinto color la última capa, la capa 3. En este caso, la capa de valencia contiene en el orbital 3s 2 electrones, en el 3px otros 2, en el 3pi otros 2 y en el orbital 3pz un solo electrón. Por tanto, cada cloro tiene 7 electrones. Necesita uno más. La alternativa que se ofrece cuando se presentan estos dos cloros uno frente al otro es que se compartan los electrones que tienen en el orbital pz. De este modo, representaremos los dos cloros uno al lado del otro y el par compartido, es decir, el par que aportan cada uno de ellos en su orbital pz, lo representaremos en la zona central para que esté accesible tanto a un cloro como al otro. Y en la región periférica representaremos los pares no compartidos, tanto en un caso de un cloro como en el otro. Estos pares son exclusivos del átomo de cloro de la derecha, por tanto, no los ponemos accesibles al cloro de la izquierda. En la región internuclear, interatómica, representaremos solo los pares compartidos. Podemos hacer la representación
tal como indicamos mediante puntos o mediante guiones. Y recuerda que cuando representamos la molécula mediante guiones, cada guión representa un par electrónico. Recuerda, no es un signo menos, es un par electrónico compartido. Veamos ahora otros ejemplos como la molécula de hidrógeno. De nuevo, iremos siempre en busca de las configuraciones electrónicas, de las estructuras electrónicas de los átomos. El hidrógeno en este caso tiene una configuración electrónica 1s1. Hay un solo electrón que sitúa en el orbital 1s. Dado que el hidrógeno opera en la capa 1, recuerda que en la capa 1 solo está disponible el orbital 1s. Por tanto, el hidrógeno pretenderá completar ese orbital para adquirir la configuración del helio, 2 electrones en la última capa. Para ello comparten ese electrón y representaremos ese par compartido entre los dos hidrógenos. Como en este caso no hay otros electrones en la última capa, de hecho el hidrógeno solo tiene un electrón, lo representaremos por tanto en la zona interatómica entre los dos hidrógenos, para que, como dijimos, esté accesible a ambos hidrógenos. Podremos hacerlo también mediante un guión, para indicar que se trata de un par compartido. Veamos el ejemplo del flúor. De nuevo, como siempre, iremos en busca de las configuraciones electrónicas de los elementos involucrados. En este caso, el flúor con 9 electrones, en su última capa, tiene 2 electrones en el orbital 2s, otros 2 en px, otros 2 en pi y en el pz solamente uno. Por tanto, cada flúor, igual que antes en el caso del cloro en la capa 3, necesita compartir el electrón del pz para conseguir el octavo. De este modo, la estructura de Lewis sería algo parecido a lo siguiente. En la región interatómica, el par compartido. Y en la periferia de cada uno de los átomos representamos los pares de la última capa que no participan en el enlace, los pares no compartidos. Ten presente que el orbital 1s, el par del 1s, no se representa porque es una capa interna. Solo representamos la capa de valencia, como hemos dicho. De nuevo, podemos utilizar la notación utilizando guiones, de modo que el guión central representará el par compartido y los guiones periféricos los puedes pintar en horizontal o en vertical, tal como lo ves en este caso, representan los pares no compartidos de cada flúor, el del 2s, el del 2px y el del 2p. Pero este modelo de Lewis, además, puede explicar el enlace covalente múltiple. Por ejemplo, en el caso del oxígeno, de nuevo, a partir de las configuraciones electrónicas, observamos que en la última capa, representada en color diferente, tenemos ahora 6 electrones, 2 en el 2s, 2 en px y 1 en los orbitales pi y pz respectivamente. Por tanto, ahora cada oxígeno necesita 2 electrones más. No basta con compartir el electrón que tiene cada oxígeno en pz, sino que además va a tener que compartir el que tiene en pi. De este modo compartimos 2 pares electrónicos, que representaremos en la zona interatómica como siempre, para que estén accesibles a los dos oxígenos. Y en la zona periférica representaremos el par del 2s y el par del 2px en cada caso. Los dos pares de la última capa que no participan en el enlace. Recuerda que el par del 1s, al ser capa interna, no se representa en las estructuras de Lewis. Y de igual modo, ten presente que podemos recurrir a los guiones. Es importante recordar que lo representado en la zona interatómica no se trata de un signo igual, sino que son 2 pares compartidos por los 2 oxígenos, tal como podemos observar en la representación por puntos. Y en la zona periférica, como siempre, representamos los 2 pares que no participan en el enlace, tanto en un caso como en el otro. Si queremos representar el enlace covalente triple, como en el caso del nitrógeno, como siempre buscamos las configuraciones electrónicas de los átomos y destacando la última capa, compartiremos ahora el electrón de pz, además tendremos que compartir el del pi, igual que ocurría con el oxígeno, pero ahora tenemos que compartir además el de px. De este modo, cada nitrógeno tendrá los 5 electrones que tenía en la última capa, más los 3
que comparte del nitrógeno vecino. De nuevo, en la zona interatómica representamos los 3 pares y en la periferia, bien en esta zona o bien en esta otra, en donde prefieras, representamos el par del 2s que no participa en el enlace. Si queremos representarlo utilizando guiones, pues lo haremos tal que así. Veamos ahora unos ejemplos en donde analizaremos moléculas heteronucleares, heteroatómicas, átomos diferentes. Por ejemplo, la molécula de agua. En la molécula de agua tenemos la configuración electrónica del oxígeno con 8 electrones y 2 hidrógenos. El oxígeno va a necesitar 2 electrones más para conseguir el octeto, con lo cual, si comparte el electrón de pi con un hidrógeno, puede obtener un electrón más. Y si comparte el de pz con otro hidrógeno, conseguirá el octavo electrón que necesita para completar su octeto. Ten presente que el hidrógeno completa la capa 1 con 2 electrones para conseguir la configuración del helio. Con lo cual, la estructura de Lewis de la molécula de agua sería algo parecido a lo siguiente. Entre el oxígeno y cada uno de los hidrógenos dibujamos el par compartido con un hidrógeno y con el otro. Y en la región periférica representamos los pares no compartidos de la última capa. Podemos hacerlo de esta manera o podemos hacerlo de cualquier otra, representando los hidrógenos, por ejemplo, en la misma línea que el oxígeno. Podemos hacerlo como queramos. La estructura de Lewis no representa la geometría molecular. Yo lo hice de esta manera porque se parece mucho a la geometría molecular real, que es la que puedes observar ahora en la figura. Si analizamos la molécula de amoníaco, nos encontramos ahora un nitrógeno que necesita 3 electrones para conseguir los 8 que representan el octeto. Para ello compartirá el electrón de px con un hidrógeno, el del pi con otro y el de pz con un tercero. De esta manera tenemos 3 pares compartidos con 3 hidrógenos. Y queda un par electrónico, que es el par que tiene el nitrógeno en el orbital 2s y que no comparte. Es importante que no representes el par del orbital 1s porque es de una capa interna. Solo representamos la última capa. Por tanto, obtenemos un nitrógeno que tiene una pinta semejante a la que ahora observamos. Finalmente, representaremos el metano, CH4. La configuración electrónica del carbono, en principio, solo nos permitiría compartir 2 electrones, dado que hay únicamente 2 electrones desapareados, sin par, sin pareja. Los electrones del 2s están apareados, por tanto no se podrían compartir. Para ello, el carbono prefiere promocionar un electrón desde el orbital 2s al pz. Con ello se queda con un electrón en el orbital 2s, uno en px, uno en pi y en pz también tiene otro. Esto permitiría, dado que tiene 4 electrones desapareados sin pareja, permitiría compartir esos 4 electrones. Si tienes 4 electrones y los compartes, obtienes los 8 que completan el octeto en el caso del metano. Para ello, el primer electrón se comparte con el orbital del 2s, el segundo electrón del segundo hidrógeno se compartiría con el del px, un tercer hidrógeno comparte su electrón con el del pi y un cuarto hidrógeno lo compartiría con el del pz. De este modo, alrededor del carbono hay que representar los 4 pares que comparte con los 4 hidrógenos. Son los 4 pares compartidos. De esta manera obtenemos una molécula que va a tener la siguiente apariencia. No vamos a analizar en este curso por qué son estas las geometrías moleculares que representaremos. En cursos posteriores haremos ese análisis para ver cómo efectivamente la molécula de agua es angular, tal como ves en la figura. La molécula de amoníaco es una pirámide trigonal, tal como lo puedes observar, y la molécula de metano es un tetraedro. Pero como te digo, esto no corresponde al nivel al que va dirigido este vídeo. En años posteriores haremos ese análisis.
Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia, como siempre, subidos a hombros de gigantes.